continuar con nosotros. Hoy le traemos importantes consejos de las obligaciones que tienen los proveedores financieros con los consumidores, cómo respetar nuestros derechos. Para ampliarnos un poco más, está con nosotros Julio Segueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Julio, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Elida, buenas tardes. Julio, para comenzar, la Ley de Protección al Consumidor ya establece que los proveedores de servicios de crédito, bursátiles o servicios financieros están obligados a cumplir con una serie de cosas. ¿Cuáles serían? Fíjate que adicional al resto de obligaciones que cualquier otro proveedor tiene en materia de consumo, la Ley de Protección al Consumidor ha dedicado un apartado especial para las entidades que se dedican a este tipo de giro, como son los bancos, las cooperativas o cualquier otra entidad que vaya a dar algún tipo de crédito a la persona. Obligaciones como, por ejemplo, no tardarse en devolver los finiquitos o los títulos valores que las personas firman a la hora. Hay un tiempo de 15 días que estas entidades tienen de obligación para devolver esa cantidad de documentos cuando la persona ya ha pagado. Ya, si la persona no ha terminado de pagar, por supuesto todavía no tiene derecho. Pero si la persona ya terminó de pagar y le dice al banco, mire, yo quiero que me devuelva mi pagaré porque yo no quiero que el día de mañana vaya a haber un error y me vayan a demandar por equivocación. Entonces las personas tienen el derecho de pedirle esa documentación al banco y el banco la obligación de entregarla. Obligaciones, por ejemplo, de publicar en los establecimientos las tasas, comisiones y recargos. Normalmente nosotros vamos a encontrar que cualquier proveedor va a tener la obligación de tener precios a la vista. Que eso puede ir de tener un menú, por ejemplo, en un establecimiento hasta tener las etiquetitas de los precios en los productos. Pero además, los bancos tienen la obligación de tener una tabla completa de todos los intereses, todas las comisiones y todos los recargos que le van a cobrar en sus clientes. Y esta información tiene que estar a la vista y tiene que estar en todos los establecimientos. Referente a este punto, Julio, ¿cuál es la manera en la que tienen que hacértelo saber a ti como consumidor? Porque conocí incluso de un juicio que se estableció porque una persona se quejó y dice, bueno, es que en el banco me dicen hasta después, es que los intereses los publicamos en el periódico, pero yo no tengo la obligación de leer los periódicos. Fíjate que hay 3 maneras que los bancos tienen de obligación de hacerle saber a las personas ese tipo de datos. Uno es, como bien lo has dicho, publicarlo en los periódicos de mayor circulación. Es obligación de los bancos publicarlo una vez al mes, por lo general lo hacen la primera semana de todos los meses, publican todos, cuánto cobran de intereses, cuánto cobran de comisiones, cuáles son sus recargos, todo eso lo tienen que publicar ahí. Además, como lo mencionábamos, en los establecimientos tiene que haber un documento completo con toda esa información y además la Defensoría ha considerado que es requisito de todos los bancos cuando hacen modificaciones en las tasas de interés que se lo notifiquen individualmente a cada uno de sus clientes, porque las personas tienen el derecho de evaluar si les ha aumentado el costo, la tasa de interés, de evaluar, bueno, me quedo con este banco o me voy a otro que me dé otras condiciones para pagar esto de contado y no pagar una cantidad de intereses. Entonces, por eso la Defensoría considera que es obligación de los bancos, además de la publicación y además de tenerlo en los establecimientos, informarle a sus clientes cuando vaya a haber modificaciones a los contratos que puedan aplicarle. ¿Por qué sucede? Que a veces puede haber una publicación general, pero que esa publicación no necesariamente me afecte a mí, que tengo un crédito que pueda estar en esas condiciones. Claro. Puede ser que yo esté en un proyecto diferente, que haya contratado con otros tipos de cláusulas que pueden o no aplicarlo. Entonces, por eso la Defensoría considera que los bancos tienen que notificarle directamente a sus clientes. Entiendo que en relación a la ley también hay algunas prohibiciones. ¿Cuáles serían? Sí, precisamente una de las prohibiciones es realizar cobros de manera injuriante, de manera indebida, que vayan en contra de la dignidad de la persona. Es una de las principales prohibiciones. Otra prohibición es que el cálculo de los intereses se haga de plano, como decían antes, flat, a 360 días o año comercial. Los cobros de los intereses tienen que ser a día real, a año calendario, es decir, dividido entre 365 días y calculado al día en el que uno paga. No vale que a uno le digan, no, mire, lo que pasa es que su crédito es para 5 años y yo le calculo al principio todos los intereses, ¿no? Porque si de repente yo llego a pagar en el año 1 o en el año 2, hay 3, 4 años que yo no voy a pagar de intereses. Por eso es obligación de los bancos que el cálculo tiene que ser al día real. ¿Qué pasa si te llega una tarjeta de crédito a la puerta de tu casa y ya se da por sentado que tú la estás utilizando y no la solicitaste? Fíjate que este es un modelo de negocios que ha ido hacia menos. Ya casi no lo hacen los bancos, pero de repente va a haber alguno que puede hacer que le mande a uno la tarjeta de crédito. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque si uno utiliza esa tarjeta de crédito puede estarse viendo en la obligación luego no solo de devolver el dinero que uno ha utilizado con la tarjeta de crédito, sino de pagar intereses y comisiones y recargos que tal vez uno ni las tiene muy claro en el momento de ese tipo de contratación. Por eso, además de las obligaciones civiles que banco y usuario pueden estar determinando, la Defensoría del Consumidor puede multar a los bancos que
tengan ese tipo de práctica de simplemente enviar una tarjeta de crédito a una persona que no la ha solicitado, que no le han hecho un estudio de riesgo, que no le han seguido todo el récord crediticio de la persona. No puede ser, porque además los bancos no trabajan con dinero propio, trabajan con dinero de los ahorrantes, y si están teniendo esa técnica de comercialización, puede estar en detrimento del dinero de sus ahorrantes. Ahora, ¿esta práctica se cataloga como grave o muy grave y tiene algún tipo de sanción? Sí, es una práctica muy grave y puede estar sancionado dependiendo del tipo de la empresa, del tamaño, de cuántas tarjetas hayan enviado. Hay una cantidad de cosas que el tribunal sancionador va a tener en cuenta para determinar la multa, pero en definitiva es una práctica que los bancos no deben realizar porque van a ser acreedores, en caso que lo hagan, a una multa, a una sanción. Importante que lo sepamos. Y bueno, cualquier consulta, cualquier comentario lo podemos hacer siempre a la Defensoría. Siempre saber que el 910, teléfono amigo de la persona consumidora, está a su disposición para cualquier consulta, para cualquier dato que necesiten. También el www.defensoría.gov.sb, donde pueden descargar la ley, pueden descargar consultas, tenemos materiales exclusivos sobre el tema de derechos financieros, y pueden también tener acceso a Twitter y a Facebook, donde también nos pueden hacer consultas y por supuesto estaremos gustosos para responder. Claro. Gracias, Julio.